en la prueba alaba, estás sufriendo alaba, no importa alaba. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Miren, aquí Isaías ya les está hablando muy diferente a lo que vimos al principio. Al principio vimos que estaba hablando de una separación que había, ¿verdad?, entre el pueblo de Dios y Dios. Pero ahora Isaías está dando una promesa, está profetizando lo que va a suceder, está profetizando algo tan especial que no cualquiera podía entender eso. No cualquiera, solamente personas que verdaderamente tuvieran el Espíritu y que les dijera lo que iba a suceder. Y en aquel entonces solamente lo tenían los profetas. Solamente Dios escogía algunos cuantos para que viniera el Espíritu Santo a ellos. ¿Y qué sucedía? Que después se iba, porque ni siquiera eso era permanente. El Espíritu Santo no estaba permanente en esas personas en aquel entonces. Pero bueno, aquí vemos que Isaías estaba hablando de que iba a haber un Salvador, ¿verdad? Que iba a haber una salvación de esa situación en la que se vivía en aquel entonces. Solamente, como hace rato lo dije, podía haber un solo Salvador. Absolutamente nadie que tuviera pecados en su vida iba a poder salvar al mundo. Por eso es que todas esas religiones, sectas, en donde hablan de muchos salvadores, en donde hablan de muchos caminos, en donde hablan de muchos mesías, están totalmente errados, equivocados. Un Mahatma Gandhi pudo haber tenido ciertas filosofías muy buenas y que superaban la sabiduría de muchas personas, pero ese hombre era pecador igual que todos nosotros. Aunque tuviera mayores pensamientos que los que nosotros pudiéramos haber tenido, pero era igual de pecador que nosotros. Aunque sabía a lo mejor el ocultar de una mejor manera los pecados, pero era pecador, porque la palabra lo dice. No hay uno solo en el mundo que no haya sido pecador. ¿Por qué? Porque venimos de Adán y Eva, todos. Mahatma Gandhi también viene de Adán y Eva. Entonces, ¿qué sucede? Todos venimos de una naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿cómo alguien con pecados iba a poder pagar los pecados de los demás? Sería algo incongruente, ¿verdad? Entonces, por eso es que Dios, cuando quiso que viniera su Hijo unigénito a rescatarnos del infierno a todos y cada uno de nosotros, Él sembró una semilla en el vientre de María. No podía María tener un hijo de otro hombre. ¿Por qué? Porque ese hombre iba a sembrar una semilla pecadora, porque esa es la naturaleza del ser humano. Por eso es que esa semilla fue sembrada por medio del Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor Jesucristo nace sin pecado alguno. Precisamente porque Él venía ya preparado para ser el Cordero inmolado. Él iba a ser el Cordero que iba a rasgar ese velo que nos separaba de la presencia de Dios. Y para ello vamos a Mateo, en donde se lleva a cabo este acontecimiento que ya Isaías estaba profetizando desde cientos de años atrás. En Mateo 27:46 vemos una historia que es muy conocida por todos, hasta por los ateos, hasta por los religiosos, hasta por todas aquellas personas que de alguna manera han pasado por este mundo desde hace 2015 años para acá. Una historia que marcó no solo la vida de los cristianos, marcó la vida de todo el mundo. Recuerden que cuando vemos un calendario, decimos, este calendario fue después de Cristo. Y hay muchos otros calendarios que llegan a manejarlos antes de Cristo. Cuando dicen fulanito, sultanito, fueron antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, o ya como en este caso
caso decimos estamos en el 2015 después de Cristo. Este acontecimiento, por muy ateo, por muy lo que quieras, no lo puedes negar. Hay algo bien importante, amados hermanos, que el cristianismo es la única convicción que no se basa a ciegas en su convicción. Todo lo que nosotros como cristianos creemos está escrito no solamente en la Biblia, sino en los libros históricos. Todo, absolutamente todo lo que sucedió, que es lo que vamos a leer en este momento, no solamente está escrito en la Biblia. Un científico puede leer esto y corroborarlo con los libros de historia del pueblo de Israel. Es más, por eso es que la NASA ahora usa mucho la Biblia. ¿Por qué? Porque muchísimas cosas las han corroborado. Han visto cómo Jesús fue censado. Han visto en libros de historia que no tiene nada que ver con el cristianismo, en donde dijeron claramente que Jesucristo resucitó, en donde hablan de que Jesucristo hizo muchos milagros. Claro, hay muchos que no tienen al Espíritu Santo y se han inventado una de rollos en donde dicen que esos 18 años donde Jesús no aparece en la Biblia, que en esos 18 años anduvo en el Tíbet. Otros dicen que fue a Inglaterra. ¿Se acuerdan de José José precisamente el que fue a recoger su cuerpo de Arimatea? ¿Sí, verdad? Sí, se llama José de Arimatea. Hablan de que José de Arimatea era un tío de Jesús. Eso creo que sí fue así, pero que ese tío se lo llevaba a Inglaterra y que en Inglaterra era donde le dieron todos los conocimientos de sanidad, y que por medio de esos conocimientos era como sanaba a los enfermos y que no sé qué tantos rollos, que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús lo decía: todo lo que yo hago no viene de mí, viene de mi Padre que está en el cielo. Mi Padre es el que me dice cómo hacerlo, mi Padre es el que me da el poder para hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Que así crean o no crean y saquen sus marihuanadas de que anduvo en el Tíbet, o que anduvo en la India, o de que anduvo en Inglaterra, saquen lo que saquen, pero ellos saben que Jesucristo existió, que Jesucristo hizo milagros, que Jesucristo echó fuera demonios y que Jesucristo resucitó. O sea, eso es algo que científicamente está descubierto. Solamente la gente que tiene un velo así gruesote en sus ojos no entiende que Jesucristo es el Salvador y que Jesucristo no es una fábula. Amén. Y tampoco una religión. Entonces, aquí en Mateo 27:46 yo les pido que leamos esta cita, pero no como lo llegamos a hacer cuando éramos simples religiosos, sino que nos adentremos en lo que vamos a leer y que vivamos en carne propia lo que nuestro Señor Jesucristo vivió, para que haya una comprensión no solamente de esta vida, sino de la vida venidera, que eso es lo que a Jesús le interesa, que nosotros habitemos con Él en la vida venidera. Mateo 27:46 en adelante dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús
Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Ven, aquí vemos cómo nuestro Señor Jesús dice unas palabras las cuales muchas personas llegan a preguntarse por qué. De repente dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otras versiones incluso dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Recuerden que, como ahorita lo estábamos hablando, Dios no puede ver el pecado. Jesucristo no tenía pecado alguno, no tenía pecados propios, pero en ese momento fue cuando cargó con todos los pecados de la humanidad. Entonces, en ese momento, por eso es que Dios, nuestro Padre Jehová, o Yahvé, como en algunas traducciones se le dice, en ese momento aparta la mirada de Jesús, de su propio Hijo, la aparta, porque Él no puede ver el pecado. Seamos quien seamos, Él no puede ver el pecado. Entonces, en ese momento Él tomó todos los pecados del mundo los tomó, y en ese momento Dios aparta la mirada de Él. Por eso es que se sintió desamparado. Pero en otro de los evangelios, Jesús en ese momento dice: consumado es. En ese momento se consumó ese proyecto precisamente que tenían desde antes de la fundación del mundo. Esto no crean que fue un plan B que Dios tuvo. Dios ya lo había predestinado todo esto. Dios quería que el Cordero de Dios muriera por la humanidad, para que por medio del Cordero de Dios nosotros tuviéramos esa restauración, esa intimidad con Dios nuevamente. Entonces, en este momento, como dice la palabra, se rasgó el velo. Ese velo que se rasgó, como ahorita se lo estoy diciendo, el mismo historiador Flavio Josefo, él habla de que ese velo hacía atarás a un caballo de un lado y al otro caballo del otro lado. No lo podían romper, no lo podían rasgar. Era un velo que no se rasgaba. Entonces, ese velo más o menos aproximadamente medía 18 metros de altura. Era un velo que no cualquier persona iba a... ¿Y esto por qué se los digo? Porque todo esto está en la historia. Pero las personas que han querido difamar a nuestro Señor Jesús, han querido difamar la resurrección del Señor, toda la convicción que nosotros como hijos de Dios tenemos, han hablado de que eso fue una casualidad, de que se haya rasgado, porque ese velo se rasgó. O sea, está en la historia también. O sea, no es algo que aparezca solamente en la Biblia o en los libros religiosos, sino que es algo que se constató científicamente. Y empezaron a inventar muchas cosas, que ya estaba muy viejo y que muchas cosas, pero no, hermanos, eso lo hizo la sangre del Cordero inmolado. ¿Por qué lo hizo? Precisamente porque en ese momento ya teníamos la libertad de entrar al lugar santísimo. Se abrió el velo y en ese momento dijo nuestro Señor Jesús, como lo fue proyectando en todo el Evangelio: todo aquel que venga a mí ahora tiene una relación con mi Padre. Cuando Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, déspera de lo que Él estaba hablando. Esto precisamente es lo que Él estaba hablando. El camino, el atrio, la verdad, el lugar santo, y la vida, el lugar santísimo. En ese momento que nuestro Señor Jesús iba a romper el velo, ahora nosotros ya llegábamos a la vida eterna, a la verdadera vida, que no es efímera como la de este mundo. Todos los que están enamorados de esta vida efímera, pues les tengo malas noticias. Esta vida se termina en cualquier momento, pero esta vida de la que habla Jesús es eterna. Es para todos aquellos que no sean conformistas, que no se quieran conformar nada más con vivir bien en este mundo, sino para todos aquellos que digamos: yo quiero más, yo quiero algo eterno, no algo efímero. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Que aquí en este momento acabamos de leer lo que fue el clímax de
la predestinación que el Señor tenía para la humanidad. Fue en el momento en que se rompe, se rasga el velo y dice de arriba abajo, para que ahora sí tuviéramos toda la libertad de estar en la presencia de Dios. Y precisamente de eso habla el que se haya rasgado el velo, de que ahora ya estamos libres verdaderamente. Antes estábamos detrás del velo, estábamos presos en nuestros pecados, estábamos presos en la religiosidad, estábamos presos incluso en la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque toda la gente tenía que caminar conforme a una ley, pero que no se les daba la herramienta para poderla cumplir. ¿Y qué sucedió en este momento? Que Jesús dijo: yo por ustedes rasgo el velo. Ahora tienen el velo abierto para que pasen y estén con mi Padre. Recuerden que yo les dije que yo era el camino, que yo era la verdad y que yo era la vida. Y recuerden que les dije que sin mí nadie podía ver al Padre, pero ahora por mí pueden ver al Padre. El velo se rasgó. Y en el momento en que el velo se rasgó, muchos quisieron volverlo a cerrar. ¿Por qué? Por su religiosismo, porque no querían esa libertad. Y eso pasa a la fecha, amados hermanos. Muchos que no están aquí es precisamente porque quieren seguir atrás del velo. Aunque ya esté rasgado el velo, quieren llegar y ponerse a coser el velo. No quieren ver la manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque les deslumbra. Ellos quieren vivir en las tinieblas, no quieren vivir en la luz. Jesucristo es la luz. Amén. Vamos a dar un aplauso al Rey de Reyes. Aquí, como lo estamos viendo en la historia que la Biblia nos marca, Dios, en el único lugar de la tierra que habitaba, era en ese lugar, en el tabernáculo. Ahorita ya no di más historia, ¿verdad? Porque primero hablamos del tabernáculo de Moisés, luego David también armó un tabernáculo. El hijo de David fue el primero que levantó el templo, donde todo ese tabernáculo se instaló en ese templo. Ya años después, el templo que Salomón había levantado medía aproximadamente, eran 10 codos de altura, pero luego otro de los reyes, no me acuerdo cuál fue de los reyes, Herodes, creo que fue el rey Herodes, levantó otros 10 codos más, hasta 40 codos de altura. Y todo eso nuestro Señor Jesucristo profetizó que en cualquier momento se iba a destruir. ¿Se acuerdan? Que dijo: en 3 días hizo, y en 3 días yo resucitaré. O sea, Jesús ya había predestinado todo eso. Y en el año 70 después de Cristo, efectivamente, en Jerusalén ese templo quedó destruido completamente. Pero lo que sí, espiritualmente, en ese momento Dios dejó de habitar en ese lugar. Aunque todos esos judíos que no quisieron entrar al lugar santísimo, y durante muchos años, durante 70 años, ellos siguieron pensando que allí era donde habitaba Dios. No, hermanos, ya no habitaba Dios ahí. Durante muchos años habitó en ese templo, que solamente unas cuantas personas podían entrar. En ese momento dejó de habitar en ese lugar, en un templo hecho por hombres. Y si saben ahora dónde es donde habita, ¿verdad? A ver, vamos a Hechos 17:24, en donde aquí la palabra de Dios nos habla de dónde es donde ahora habita nuestro Dios. Ahora, dónde es donde Él tiene su morada, tiene su casa. ¿Cuándo le abrimos la puerta? Porque hay muchos que no quieren abrir la puerta para que Él habite en ese lugar. En Hechos 17:24 vemos: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle,
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Miren, cuando Jesús viene a nuestras vidas, ya no hay velos en nuestras vidas. Pero sin Jesucristo sigue habiendo velo. Seguimos viendo muy borroso. Ya no hay esa visión. Recuerden que, como lo vimos al principio, cuando Dios quiso que hubiera una división, es precisamente para que nuestra visión no llegara a donde Jesús quiere que llegue. Cuando nuestro Señor Jesús viene y toma el control de nuestras vidas, en ese momento todo el velo se desvanece. Y en ese momento ya nos damos cuenta que ahora Él habita en nuestros corazones, en nuestras vidas, no en templos hechos por hombres, no en figuras hechas por hombres. Aquí precisamente está hablando de esa situación. Fíjense, en el 29 dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro. ¿Cuántos muchas veces llegamos a traer aquí? Decimos: yo aquí traigo a Dios, miren, aquí traigo, y sacabas un Cristo, miren, aquí traigo a Dios. O plata, bueno, no me alcanzó para comprar de oro, ¿verdad? Pero miren, aquí lo traigo de plata. O piedra. Pues llegas a lugares y aquí, mira, aquí está una figurota de Dios, y miren, aquí está Pedro, y híncate, ya sé. Dice, escultura de arte y de imaginación de hombres. Porque, a ver, fíjense la imaginación de los hombres. Estamos hablando de que nuestro Señor Jesucristo, precisamente hoy, hace 2015 años, ¿qué hizo? Resucitó. Entonces, ¿por qué muchos lo ven muerto todavía en una cruz? Esa es la imaginación de hombres ignorantes, como aquí lo dice, no lo estoy diciendo yo. La imaginación de los hombres, fíjense, me ponen a un Jesús todo flaquito y las costillas. Hermano, no sé, era un carpintero de hace 2015 años. No había sierras eléctricas en aquel entonces. ¿Saben cómo tenía que cortar en la madera? Él vivía en lugares en donde él hacía barcos. ¿Por qué? Porque ahí había mucho pescador. Era uno de los principales trabajos de Jesús, hacer barcos. ¿Se imaginan cortar las vigas que había para empezar a formar? ¿Se imaginan la fuerza que tenía mi Señor Jesús? Y ahí en esas cruces me lo ponen todo, una carita y todo triste. Él estaba feliz de cumplir a lo que había sido llamado. Si no hubiera sido por esa cruz del Calvario, nosotros no estaríamos aquí, amados hermanos. Si no fuera por eso, todos nuestros hermanos en la fe que han llegado a morir en este mundo no estarían ahorita eternamente con Dios, si no hubiera sido por Jesús. Porque en aquel entonces, como lo estamos viendo, solamente los sacrificios de corderos, eso, quitaban un poquito el pecado, pero no lo borraban, solamente lo cubrían, no lo borraban. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestro Señor Jesucristo no es como la imaginación del hombre lo ha querido poner. Nada que ver. De hecho, mi Señor Jesús no era gringo por principio de cuentas, porque esas imágenes es de un gringo. Él era un judío. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí vemos cómo precisamente la palabra de Dios nos está hablando de eso. De que muchas personas tienen todavía ese velo. Un velo con el cual no han tenido la libertad para saber que nuestro Dios está vivo. Y de saber que nuestro Dios habita en nuestros corazones, en nuestras vidas, no en templos ni en figuras hechas por hombres. Pero eso solamente lo puede dar cuando
existe. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en esa cruz, ustedes, si mal no recuerdan, a nuestro Señor Jesucristo le hicieron unas llagas tremendas. Acuérdense que incluso el mismo Isaías también profetizó que por su llaga íbamos a ser salvados, ¿verdad? Esas llagas representan precisamente el velo rasgado. Esas llagas que nuestro Señor Jesucristo sufrió en esa cruz del Calvario fue precisamente para rasgar un velo para que nosotros disfrutáramos de la libertad en Cristo Jesús. No de libertinaje, eso sí es muy importante que lo sepamos. Dios nos dio la libertad, nos dio la gracia. Por eso este lugar se llama redención por su gracia. Aquí precisamente se está culminando ese nombre. Nos redimió por gracia. Él fue el que recibió los golpes. Él fue el que recibió el castigo que todos nosotros merecíamos, no Él. Por eso, como aquí lo dice también, nosotros quiénes somos para nosotros querer formar a los diosesitos que muchos forman. Él es nuestro Dios, Él es el que nos tiene que decir cómo se hacen las cosas, no nosotros a Él. Amén. Vamos a Hebreos 9:1. En Hebreos 9:1 en adelante, aquí el escritor de Hebreos nos habla con manzanitas lo que sucedió en esa cruz del Calvario. Nos habla del poder de la cruz, nos habla del verdadero poder de la sangre de Jesús, no ese poder religioso que desgraciadamente luego muchos lo usan como si fuera un amuleto, ¿no? Me cubro con la sangre de Jesús para que nada me pase. No, hombre, la sangre de Jesús tuvo poder precisamente en la cruz del Calvario. La sangre de Jesús tiene el poder de quitarnos todos nuestros pecados, no de cubrirnos como si fuéramos de esos supersticiosos, ¿verdad? Que me cubro con el manto fulanito y sultanito. No, aquí la sangre del Cordero, el poder que tiene es de salvación, no simplemente de librarme de un accidente, sino de darme vida eterna. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, nos damos cuenta que es un privilegio hermoso el saber que ese velo ha sido quitado no solamente de ese lugar para tener una relación íntima con Dios, sino que ha sido quitado de una manera espiritual, que esa es la importante. A mí no me importa de repente llegar y decirles, oigan, yo ya vi a Jesús, ya vi su rostro, y ahora sí les voy a decir cómo eran. Ya vi
ya ven que les decía yo que no era como ese gringo, ¿verdad? No, ya, miren, es más, no era de pelo largo, estaba más cortito. No, eso no importa, porque eso es efímero. A mí no me importa ver cómo era Jesús. A mí me importa la esencia de quién es Jesús. Cuando yo entiendo la esencia de mi Señor Jesús, es cuando yo empiezo a vivir con esa misma esencia. Es cuando yo empiezo a vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahora sí conozco el verdadero Jesús. Como en ocasiones les he platicado, por naturaleza, cuando tú ves algo hermoso, no quieres apartar tu mirada de eso. Cuando alguien conoce el verdadero rostro de nuestro Señor Jesucristo, ya no quieres apartar tu mirada jamás de nuestro Señor Jesús. Al contrario, ahora quieres enamorarte cada vez más de Él. Quieres que tus hijos el día de mañana vean a Jesús como lo que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿qué sucede? Aquí cuando nosotros tenemos ese privilegio de que ese velo se rasgue de nuestras vidas, empezamos a caminar en santidad, empezamos a caminar en el verdadero amor del Señor para cumplir su propósito en nuestras vidas. En Hebreos 10, 19, ya estamos terminando. Hebreos 10, 19 al 25 dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando nosotros entendemos que aquel día se acerca, un día hermoso, fabuloso, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La verdad, hermanos, es que hasta una desesperación llega a entrar en nuestras vidas cuando vemos que la gente quiere seguir con esos velos, y que tú llegas y mira, es que la Biblia dice así, les explicas con manzanitas, mira, si no te arrepientes te vas a ir al infierno, no hay de otra, no existe el limbo, no existe el purgatorio, esas son fábulas, son ficciones. La Biblia solamente habla del cielo y del infierno, y las dos cosas son verdaderas. Y tú les explicas cómo hacer, y esto, pero no entiendes, empieza a entrar una situación porque sabes a dónde se van a ir. Sabes a dónde se van a ir. O sea, aunque te duele el corazón, pero la Biblia está escrita, me guste o no me guste, por medio de mi Señor. Dios es quien, por eso le decimos palabra de Dios, porque Él fue quien inspiró toda la escritura de la Biblia. Me guste o no me guste, ya está escrito. Me guste o no me guste, ya está predestinado. Entonces, ¿qué sucede? Aquí cuando nos habla la palabra de Dios, congrégate. ¿Por qué? Les voy a decir una cosa. Si ustedes en su casa estuvieran, voy a leer la Biblia un ratito, realmente hubieran tenido el alimento que ahorita estamos teniendo cada uno de nosotros. Eso es una mentira de Satanás. Satanás no le quiere decir a la no te congregues, tú agarra la Biblia y mira, agarra tu Biblia, ábrela al azar, y en donde eso es lo que Dios te quiere decir. Esas son supersticiones de los religiosos. Tú abras la Biblia, donde la abras, Dios te va a hablar, porque es palabra de Dios. Pero solamente cuando te congregas es donde empiezas a cumplir lo que la palabra de Dios dice. Imagínense, pues tú hablas así desde tu casa o desde tu oficina, ábrele, y que de repente te salga este versículo en donde dice, congrégate. Ay, en la torre, y yo aquí pensando que desde mi casa voy a poder cumplir con los mandamientos de Dios. Es necesario, amados hermanos, que nos exhortemos unos a otros.
que nosotros mismos hablemos de lo que ahorita estamos escuchando, que les digamos a las personas el plan que tiene Dios para la humanidad, que ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz no se quede desechado por la gente, hermanos. Es tan triste, de veras. Miren, en estas épocas de todo esto de la Semana Santa, que fue algo tan hermoso que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, se deseche de una manera tan religiosa, en donde empiezas a ver puras cosas que van en contra de la Biblia, completamente en contra de la Biblia. Muchos que no, es que en estos días me guardo, no voy a tomar, pero el sábado de gloria ahora sí se me abre la gloria, y a ponerme hasta las manitas. No sé ustedes, pero ahorita yo aquí en camino hacia la iglesia vi a mucha gente en las banquetas cayéndose, vomitando. Son de los días en donde más se embriaga la gente. ¿Por qué? Porque tienen un velo que no han querido soltarlo. Jesús hace 2015 años ya rasgó el velo para que nosotros simplemente digamos: Señor, te amo y quiero que me transformes, quiero que verdaderamente me bendigas con tu presencia. Pero cuando nosotros no lo queremos hacer, simplemente nosotros nos estamos perdiendo de una vida eterna. Y lo peor del caso, nuestros hijos van a ver el ejemplo, y el día de mañana ellos también se van a perder de ese banquete tan hermoso que el Señor nos tiene preparado. Y ya para terminar, vamos a 2 Corintios 3:1. En 2 Corintios 3:1, Pablo aquí ahora sí que nos deja la sustancia de lo que se hizo en esa cruz del Calvario. Aquí con esta sustancia es como cuando tú tomas vitaminas, ¿no? Que dices: es que yo tengo energías, pero si me das una vitamina de esas bombas, voy a poder cumplir más con mi trabajo, voy a poder tener más fuerzas. Entonces eso es lo que en este momento Pablo hace con sus discípulos, con los discípulos de Corinto. Entonces aquí a los corintios les dice de esta manera: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes o de recomendación de ustedes? Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Vean, o sea, todas esas tablas del antiguo pacto ahora están escritas, pero ya en nuestros corazones. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de, ¿qué dice? De perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Cuántos de aquí son justificados? Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza,
y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen en el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Un aplauso a nuestro Dios, amados hermanos. Simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba alaba.